Vamos a ver, vamos a continuar con lo que estuvimos viendo en la semana pasada, acerca de cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo. Y dijimos que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y llena nuestra vida, nos da dones. Esa fue la primera. La segunda es que nos da de su poder para predicar y hacer el trabajo que Dios nos ha mandado. La tercera es que nos permite hablar con denuedo la palabra de Dios. Y creo que ahí nos quedamos. Vamos a abrir ahí entonces la Biblia vamos a retomar en Hebreos en Hechos capítulo 4, versículo 29. Hechos 4, 29. Vamos a retomar este punto que ya lo vimos un poco. Aquí los discípulos estaban orando, dice el versículo 29. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta palabra denuedo dijimos que significa firmeza, significa confianza, significa libertad de hablar, también significa pronunciamiento sin reservas. Y bueno, estaba platicando esta semana con un amigo que es pastor, y estábamos comentando algo acerca de la forma de predicación, de cómo es que a veces se predica con un bosquejo, y a veces se predica con algunos puntos nada más. A veces nada más anotamos ciertos versículos y bueno, cada quien tiene una forma diferente de predicar, pero platicaba con él y le decía que algunas veces cuando nada más vienen los versículos y no todo lo que se tiene que decir, ¿verdad? Aquí escrito en tus hojas o en mi caso acá en el iPad, usamos una frase que decimos: el Señor fluye, ¿verdad? Porque no traemos todo escrito aquí. Entonces estábamos platicando acerca de los primeros cristianos. Muchos de ellos, yo no lo puedo asegurar, pero por lo que se ve, sí se deja ver en la Biblia cómo es que muchos de los primeros de los apóstoles a veces predicaban sin un guión. Entonces, si ustedes revisan mis notas, yo traigo 6, 7 hojas para platicar con ustedes, para compartirles. Pero esta parte de hablar con denuedo, la palabra nos habla de que se habla con libertad, la palabra de Dios, de una forma ordenada, de una forma sistemática, guiada por el Espíritu Santo. Entonces, a veces se tiene que recurrir a que esté todo tal cual, ¿verdad? Ahí vamos leyendo parte por parte, y a veces que, bueno, se supone que cuando uno predica o uno enseña en la Biblia, pues tiene uno que orar antes, ¿no? Buscar la guía de Dios, que Dios nos diga, y anotamos ahí las partes importantes.
Pero a veces cuando tenemos todo acá, se pierde muchas veces el fluir. Entonces, claro que esto tiene un equilibrio, ¿verdad? Tampoco no es hablar por hablar, pero porque esto también se ha usado de esa manera. Ahora, se entiende que una persona llena del Espíritu Santo, como ya lo hemos visto, es una persona que está llena de Dios, ¿sí o no? Si es una persona que está llena de Dios, pues no va a hablar cualquier cosa, no va a hablar, no va a sacar una herejía allí, no va a decir una cosa por otra. ¿Por qué? Porque está llena de Dios. Entonces, una persona que no está llena de Dios y quiere hacer lo que los discípulos hicieron en su tiempo, pues obviamente va a decir chile, mole y pozole, ¿verdad? Y al final, pues no va a ser de edificación. Entonces, vamos a ver cómo aquí en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31, dice la Biblia que todos hablaron con denuedo. Ellos hablaron con denuedo la palabra de Dios, o sea, no hablaron con denuedo sus propios rollos o sus propios pensamientos, sino que fue la palabra de Dios de una forma ordenada, de una forma sistemática. Ellos expusieron bien la Biblia. Vamos al libro de, ahí adelantito, Hechos capítulo 6. Ahí en el libro de Hechos capítulo 6 nos habla de Esteban. A partir del capítulo 8 nos empieza a narrar la vida de Esteban hasta el capítulo 7, que termina con la muerte de Esteban. Versículo 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Estaban cuestionándolo, ellos se estaban oponiendo a Esteban, y Esteban, ¿verdad que no dijo, déjenme sacar mi sermón ya hecho? O sea, no actuó así Esteban, o sea, Esteban no llevaba un bosquejo, a ver, ¿de qué tema quieren que hablemos? No, pues que de la ideología de género, ¿verdad? Entonces Esteban, espérenme, déjenme buscar acá, traigo un archivo bien padre aquí en mi computadora. O sea, no fue así. Pero si leemos el contexto, dice el versículo 8, Esteban estaba lleno de gracia y de poder. O sea, que no era cualquier persona. Entonces se levantaron y estaban discutiendo con Esteban, versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, no pudieron resistir. O sea, ¿por qué? Porque Esteban estaba hablando de parte de Dios. En una ocasión le hablaba por teléfono a mi mamá y estaba bien contenta y me dijo, oye, fíjate que fui a ver, no recuerdo quién, no recuerdo qué persona, y me dijo, ¿y sabes qué? No sé de dónde se me vino tanto, dice. Usó esa frase, no sé de dónde se me vino tanto. Pero la Biblia habla acerca de que cuando nosotros nos encontremos en alguna situación difícil, que no nos preocupemos por lo que vamos a decir. Dice la Biblia que en ese momento se nos daría, ¿verdad? Por el Espíritu. Claro que si tú no estás lleno del Espíritu, pues no. Entonces Esteban hablaba con sabiduría, hablaba la palabra de Dios. Recuerdo que hace algunos años, cuando hicimos nuestro examen de homilética, ustedes van a llevar esa clase, no sé en qué trimestre, pero la van a llevar, es homilética. Un amigo pasó a exponer durante 10 minutos, no sé cuánto, realmente ya ni me acuerdo, no sé cuánto daban, si 10 o 15 minutos. Pero te decían, vas a tener tantos minutos y vas a exponer un tema. Y todos nos preparamos, ¿no? Y entonces se subió, creo que en ese tiempo era el pastor Carlos, el que daba esa materia, y dijo, estuvo muy bien tu tema, estuvo muy bien estructurado, todo estuvo muy bien,
Lo que no estuvo bien es que no compartiste compartió prácticamente una herejía, ¿no? O sea, no era una herejía de primer grado, si lo queremos llamar así, era una herejía de segundo grado. O sea, no perdían la salvación, pues, si escuchaban esa herejía, ¿no? O no se iban al mundo. Pero a final de cuentas, no estaba bien trazado la Biblia. Entonces, estuvo bien, su presentación estaba bien, ¿verdad? Usó sus manos, porque en homilética te califican todo. Acabó en el tiempo que se le dio, pero lo que enseñó no estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, no sé si ustedes recuerdan a Apolos, que predicaba, pero nada más una parte del evangelio. Entonces, puede suceder así, pero cuando es el Espíritu Santo, hermanos, el que está en nuestras vidas, nos hace hablar con denuedo, nos hace hablar con franqueza, con libertad, pero de una forma correcta. Si ustedes pueden checar el capítulo 6, ahí donde estábamos leyendo, y todo el 7, y muchos teólogos, o casi todos, concuerdan de que Esteban se aventó uno de los sermones más estructurados, mejor estructurados de la Biblia. Fue llevando paso a paso, y cerró bien, sin un bosquejo. O sea, él no traía un bosquejo. Él estaba hablando con denuedo la palabra de Dios. Y así hay muchos predicadores, hermanos, que se paran en las plazas y hablan con denuedo. Hablan con mucha libertad y la palabra, la verdad de Dios. Entonces, hablar con denuedo no nada más es decir cosas por decir. A veces se confunde el hablar con denuedo, les decía no sé si llegué por acá, pero creo que sí. Se confunde el hablar con denuedo con gritar, ¿verdad que sí? Y bueno, una persona puede gritar, pero puede decir muchas cosas de forma incoherente, ¿no? Tampoco quiere decir que todos los que griten están mal, porque yo tengo amigos pastores que son unos que gritan. Son unos gritones, pues sí, ¿no? Sí gritan. Tengo uno que estaba con nosotros en misiones y él gritaba mucho. Gritaba y él no ocupa micrófono. Entonces, la otra vez lo encontré y le dije, oye, ¿ya gritas menos? Me dice, ya ando gritando un poquito menos. Pero gritar no es malo, ¿no? Inclusive los que saben manejar bien esto de la oratoria es algo muy padre, muy bueno. Como por ejemplo el pastor Tony Martín del Campo, ustedes ven cómo predica él y empieza a hacer sus baja, sube, no se le duermen, ¿verdad? Si de repente se le quiere dormir, ¡y la Biblia! Y ya como que resucitan. Pero hablar con denuedo no es ser un buen orador. Hablar con denuedo es hablar el mensaje de Dios. De hecho, Pablo dice, se deja ver aquí en las Escrituras que no era un buen orador, el apóstol Pablo, pero ¿qué tal la revelación? O sea, era un hombre con mucho denuedo. Miren, estar lleno del Espíritu Santo, vamos a ver el punto 4, te da la gracia para poder vivir las dificultades del cristianismo. Te da la gracia para poder vivir las dificultades del cristianismo, inclusive llegar a ser mártires. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Esta palabra testigos significa, o una de sus definiciones, es mártir de Cristo, y otra definición, Hechos 1:8, leí Hechos 1:8, otra definición de testigos es uno que da testimonio
mediante su muerte. Eso es la definición de testigos. Los discípulos, por medio de la obra del Espíritu Santo en sus vidas, pudieron cumplir con su misión y dieron su vida, fueron mártires. Recordemos que antes de la venida del Espíritu Santo, los discípulos eran personas temerosas. Pedro negó al Señor, pero ya con el Espíritu Santo en sus vidas, con la llenura del Espíritu Santo, fueron capaces de dar su vida por Cristo. Y allí en el pasaje donde estábamos en Hechos capítulo 7, vemos a Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo. Hechos 7, 54. Y él fue el primer mártir de la iglesia, el primer mártir. Y esto por la gracia de Dios, él soportó. Pero muchas veces nosotros, si nos empiezan a hablar feo en nuestro trabajo, ya queremos renunciar, ¿verdad? Pero no estamos llenos del Espíritu Santo. Si empezamos a tener problemas en el matrimonio, problemas con nuestros hijos, si falta el recurso económico, si tenemos problemas de salud, queremos tirar la toalla. Entonces no estamos llenos del Espíritu Santo. Versículo 54, Hechos 7, 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Se imaginan? Es como si ahorita alguno de ustedes está ahí y me quiere tirar una piedra. Y si veo que viene con piedras, pues salgo corriendo, ¿no? Pero Esteban no. Así hay gente, hermanos. La otra vez en la iglesia, acá, en el auditorio mayor, hace como un mes, yo creo, entró un señor bien enojado. No sé si ustedes lo vieron, el pastor Chuy hizo alusión el siguiente fin de semana a eso. Pero se sentó hasta el frente y con ganas de todo. Se veía muy agresivo. Pero vean esto, dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, fíjate, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. O sea, él no perdió su mirada de Jesús, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, nos desanimamos por cualquier cosa. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Dios, el Señor, le dio la gracia para mantenerse firme, aun cuando estaba a punto de dar su vida. Estuvo firme, hermanos. Ya no estamos hablando de alguien que está luchando contra el pecado, ¿verdad? Que no puede dejar de pecar o que no puede dejar de decir malas palabras, que no puede dejar de mentir. Estamos hablando de alguien que ya está dando su vida por el Señor. Y esto es por la obra del Espíritu Santo, por la llenura del Espíritu Santo. Entonces no estamos hablando con alguien que, no, pues es que la otra vez se me salieron 2, 3 malas palabras todavía. Ahí todavía estás muy lleno de ti, muy lleno de la carne, muy lleno de tus propios pensamientos. Aquí estamos hablando de alguien que está empapado, ¿se acuerdan del ejemplo de la esponja? Empapado del Espíritu Santo, lleno, desbordando. Entonces, no tenía miedo de morir, no tenía temor de hablar la palabra de Dios. Era una persona valiente. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿verdad? Nos ha dado un espíritu que nos da valor. Fíjense, todo esto tiene vamos a ver unos puntos en donde tiene un equilibrio, porque el Espíritu Santo nos da valor, pero también nos da prudencia, nos da sabiduría. Entonces, ¿cómo saber dónde voy a arriesgar mi vida y cómo saber dónde no? Fíjense, hace algunos años
El grupo misionero fue a la iglesia allá a Talpa de Allende, donde estábamos nosotros pastoreando. Y los que ubican ese pueblo saben que es un pueblo muy religioso, ¿verdad? Talpa de Allende, según los hermanos dicen que van como, no sé, como 3 millones de personas al año allí. Es mucha gente. Van camiones, muchos van desde aquí caminando para allá. Bueno, en una ocasión fueron los misioneros, y una de las misioneras que había ido se subió a un camión de peregrinos a predicar. Imagínese usted. Entonces ella pudo haber dicho, no, pues es que es el espíritu, pero a veces es la emoción. Es como si tú te metes en plena misa, te metes a la catedral y empiezas a predicar. O sea, eso no es del espíritu. Y ahí, no, es que yo soy bien valiente y el espíritu me ha dado mucho valor, pero eso no, porque Dios es un Dios de orden y Dios sabe cómo actuar, de qué manera. Entonces, vemos, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo va a esa ciudad, creo que era Éfeso, dice que su espíritu se enardecía viendo la idolatría, ¿no? Y empezó a hablar con sabiduría. No empezó a atacarlos. No, es que tus santos no son nada y mira, tienen pies pero no caminan y tienen... No, no es así. Y les voy a dar un ejemplo. Hechos capítulo 9, vamos ahí adelante. Porque miren, vemos cómo Esteban no se defendió, ¿verdad que no? Ni huyó. No sé si es porque no tenía oportunidad, ¿verdad? Pero yo creo que él ya estaba ahí listo para partir con el Señor. Pero vemos una vez a Pablo en Hechos capítulo 9, que él sí se escapó. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No estaba lleno del Espíritu Santo? No, es que nuestras vidas tienen propósitos. Y no podemos nosotros por nuestra imprudencia, porque no es por el Espíritu, sino por nuestra imprudencia, pues adelantarnos, ¿verdad? Ahí llegaste al cielo y ¿ahora qué haces aquí? No, pues Señor, por predicar tu palabra. ¿Y quién te dijo que fueras ahí? No. Entonces, no se crean muy llenos del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos trae orden y sí, nos puede usar grandemente, pero hay que tener sabiduría. Amén. Versículo 23, Hechos 9, 23. Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿A quién? Al apóstol Pablo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. O sea, ¿por qué Saulo no dijo aquí, a ver, aquí estoy, yo quiero ser un mártir de Cristo? Bueno, sí iba a ser, pero en su tiempo, no cuando él quisiera. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Entonces Pablo no se hizo el mártir, él sí fue mártir, pero fue en el tiempo de Dios. No todos, dice la Biblia que esto de ser mártir no es de todos, son ciertas personas también. Y no es porque no estuviera dispuesto, sino porque no era el plan del Señor. Amén. Entonces hay que saber discernir cuándo es Dios y cuándo son nuestras emociones. Vamos ahí adelante, Hechos 21, 10. Dice Hechos 21, 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando
y quebrantándome el corazón, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo, tenemos la guía del Espíritu Santo, sabemos cuándo actuar y cuándo no. En este caso, el apóstol Pablo sí fue a Jerusalén. ¿Por qué? Porque eso era el mandato del Señor. Entonces, regresando ahí al pasaje que estábamos leyendo en Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, versículo 57. Dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que fue Pablo posteriormente. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Se dan cuenta cómo el espíritu nada tiene que ver con el desorden que se provoca muchas veces? No, el Espíritu Santo nos va a capacitar para poder enfrentar los problemas que pueden venir. La Biblia nos habla de que el camino cristiano es un camino angosto y nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder transitar sobre él. De otra manera vamos a claudicar, vamos a desanimarnos muy fácilmente. Y Esteban dio su vida. Y esta es la respuesta a cómo muchos han aguantado martirios, torturas. Muchos cristianos en Medio Oriente han sido masacrados y han soportado. A lo largo de todo el cristianismo ha habido muchos, miles de mártires que no negaron su fe, que resistieron. Y hay muchísimos testimonios. Hay una niña que se llamaba Blandina y ese nombre tenía porque era muy frágil físicamente. Pues ella fue torturada, fue masacrada, fue una mártir. Y ahí la pueden buscar en el internet, Blandina, la mártir. Y no negó la fe. ¿Cuántos cristianos fueron aventados a los leones, ¿no? Quemados en las hogueras? ¿Nosotros cómo nos iría? Pues hay que estar llenos del Espíritu Santo. Miren, vamos a ver otro pasaje. Hechos 14. ¿Ya están ahí? Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea que antes a los cristianos les iba como en feria, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos bien, o sea, no estamos, a lo mejor estamos no tan bien como ellos, ¿verdad? Porque ellos aguantaban, nosotros no sé si aguantaríamos. Pero Pablo le dieron una recia que pensaron que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al siguiente día salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Fíjate, confirmando los ánimos de los discípulos, porque es cierto que muchas veces podemos desanimarnos al ver los problemas que vienen, pero él les confirmaba, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y todo esto, ¿cómo es que él lo pudo soportar? Por el Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo en él.
Por eso, hermanos, nosotros necesitamos de Dios. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Necesitamos perseverar hasta el final. Versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esta era la vida de los primeros cristianos. Pasaban por problemas, pasaban por dificultades, y no se amedrentaban porque estaban llenos del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesús, en Lucas capítulo 4, versículo 1, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Miren, ahora, hay muchas iglesias donde la llenura del Espíritu Santo es tumbar, ya lo dijimos, ¿no? Es un desorden, pero vean el Espíritu Santo cómo en la vida de nuestro Señor Jesucristo lo llevó al desierto. Y si el Señor a veces te va a meter si el Señor te mete en un desierto, pues con su Espíritu Santo podemos salir victoriosos. Hace unos días platicaba con un hermano que dice que recién acaba de comprometerse con el Señor, así me dijo él. Me dijo, en diciembre me comprometí con el Señor ya para dejar los vicios, las drogas, las mujeres, y ahora ya ser fiel a mi esposa, a mis hijos. Y ese hermano, no sé si es hermano todavía, pero ahí va. Tiene viniendo a la iglesia como 6 años, 7 años. Y fíjese, hasta este diciembre le cayó el 20, como decimos acá en México, ¿verdad? Y yo ya tenía el plan de hablar con él porque lo veía que a veces venía por sus hijas, sus hijos. Y me escribió, si este hermano realmente se convierte al Señor, Dios le va a dar una enjabonadita buena. ¿Se acuerdan como el hijo pródigo cuando regresó? Lo bañaron. No sé, antes, los que tienen unos 80 años, se han de acordar, o los que son de algún rancho, que hay unas piedras que son piedras Pómex, con las que lavaban el cuerpo, ¿verdad? Se lavaban y ahí están. Yo creo que este hermano, una piedra Pómex grande acá. Y el Espíritu los lleva al desierto, nos lleva al desierto. Yo he pasado por desiertos. Yo sé que ustedes han pasado por desiertos, es normal, son normales los desiertos en la vida cristiana. Lo malo es si tú te vas al desierto y no tienes la llenura del Espíritu Santo, vas a estar renegando. Miren, los israelitas pasaron por el desierto y allí se quedaron. Sus hijos fueron los que entraron a la tierra prometida. Entonces nosotros, el Espíritu Santo nos puede llevar al desierto, pero es por nuestro bien, es para nuestro bien, para que crezcamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero si tú estás en un desierto, pues que tengas la llenura del Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando Jesucristo volvió del desierto, volvió en el poder del Espíritu. Son necesarios. Otra cosa por lo cual necesitamos la llenura del Espíritu Santo es porque recibimos la guía del Señor clara y precisa. Ese sería el punto 5. Recibimos la guía del Señor clara y precisa. Entonces, este hermano que les platico, me dijo, yo pensé que nada más era dejar las drogas y el alcohol, y ya me di cuenta que son un montón de cosas. Y le dije, hermano, no hay un atajo, ese es el camino. O le entra o le entra. No hay un atajo.
O sea, no, para llegar al cielo no hay un atajo. Pero tiene buena actitud el hermano, porque me dijo, mira, yo te platico esto por mí. Yo sé que mi esposa también tiene muchas cosas, pero te platico esto porque yo quiero hacer las cosas bien. Ya después mi esposa con el Señor, pero yo dije, mira, sí quiere el hermano. Bueno, recibimos la guía del Señor clara y precisa. El Espíritu Santo fue dejado para que esté con nosotros todo el tiempo. Y tiene muchas funciones el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y una de ellas es guiarnos, es dirigirnos. Es triste como muchas denominaciones no creen en la obra del Espíritu Santo. Y son iglesias que se van muriendo poco a poco. Dijo Jesús, el Espíritu es el que da vida. Y cuando viene a nosotros nos da vida y también nos empieza a dirigir, nos empieza a hablar. Dios ya no está con nosotros físicamente, ¿verdad? Jesús vino a la tierra, pero dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Voy a mandar al Consolador, al Espíritu de verdad. Entonces, aunque no está físicamente con nosotros, espiritualmente está en nosotros. Y nos puede dirigir, nos puede guiar. Vamos a ver un pasaje, Hechos, vamos a ver varios. Hechos capítulo 16. Hechos 16. ¿Cuántos quieren que Dios los guíe? Pues todos, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Estar llenos del Espíritu Santo. Hechos 16, 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Les fue prohibido. Esto es algo que tenemos que resaltar. A estos discípulos les fue prohibido hablar la palabra en Asia por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede prohibir algunas cosas. No hagas esto, no hagas aquello. Aunque son buenas, porque predicar la palabra en Asia no era algo malo, sin embargo no era el tiempo, o no estaba dentro del itinerario del Señor, ¿verdad? Porque el Señor tiene un itinerario para tu vida y para la mía. ¿Ya le preguntaste cuál es? A lo mejor ni te va a decir, que es lo más seguro, ¿no? Porque ellos les fue prohibido por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no les dijo dónde sí, nada más les dijo aquí no. Y Dios va a hablar a nuestras vidas, pero siempre bajo los principios bíblicos. Esto que estamos viendo en Hechos 16:6 es algo muy específico. Es decir, que algún día Dios te va a decir, no le hables a tu papá ahorita, o no le hables a tu mamá ahorita, no le hables a tu suegra, a tu suegro, ahorita no, espérate. Pero es que ahorita, Señor, no, ahorita no. Pero después te va a decir, ahora sí. La palabra llegó a Asia más tarde, pero llegó en el tiempo de Dios. Versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Cómo fue que no se lo permitió? Bueno, la Biblia no nos dice cómo. Quizás fue una voz al corazón. No, es que, ¿sabes qué? No siento paz en ir a Bitinia. A lo mejor se les ponchó la llanta del carro. En ese tiempo no había llanta del carro. Pero los camellos se les soltaron y, oye, ¿dónde están los camellos? No, pues quién sabe. A lo mejor el Señor no quiere que vayamos. No sé. Pero miren, cuando hay una persona que es sensible a la voz de Dios, el Señor a veces no ocupa hacer tantas cosas. Susurra el corazón y listo. Pero cuando no, miren, se saben, bueno, no sé si se sepan, pero si no lo vamos a buscar. Números 22:22. Ahora, no es que tú en tus emociones quieras, porque a lo mejor en tus emociones te quisieras ir de misiones a no sé, Australia, ¿no? Ahí a un paisaje muy padre. O te quisieras ir a Suiza, ¿verdad? Ay, Señor, mándame a Suiza.
No quisieras irte a África, a lo mejor no quisieras, porque no sé por qué, a lo mejor se nos viene a la mente países europeos y no dices, pues me voy a Guatemala, o me voy a Honduras, o a El Salvador con los maras, ¿verdad? No se trata de sentimientos, se trata de lo que Dios dice. Pero les decía que a veces cuando una persona no está conectada con Dios, le falta ese discernimiento. Allí en Números capítulo 22 nos narra acerca de la asna. Números 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Dice versículo 23, y el asna, ¿qué hizo el asna? Vio al ángel de Jehová. O sea que esta asnita tenía más discernimiento que este profeta. Es triste, ¿verdad? Es triste cuando nos falta el discernimiento por estar conectados por no estar conectados con Dios. Porque para el asna era muy evidente, ¿no? Era algo que no había duda. A mí me ha pasado que a veces no estoy fino en el discernimiento. Y a lo mejor todo el mundo lo ve y menos yo. Sucede, ¿no? Que a ver, toda tu familia, tus 5 hijos, tu esposa, están en un mismo sentir de no hacer esto, pero el esposo dice, es que yo lo quiero hacer. Hace unos años, nos tocó estar con un hermano que se creía dueño de la iglesia. Y éramos 6 personas y 5 estábamos de acuerdo en que él no era el dueño de la iglesia. ¿Usted estaría de acuerdo? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Quién es el dueño de la iglesia? Dios. Entonces, 5 estábamos de acuerdo de que él no era el dueño de la iglesia y solamente él quería hacer lo que le placía con la iglesia, como si él fuera el dueño. Entonces, en esta ocasión yo le dije a los hermanos que estábamos de acuerdo, le digo, hermanos, ya todos le argumentamos a este hermano que él no es el dueño, que él no puede hacer lo que él quiera, que él esto, que él aquello. Si no lo convence Dios, les dije, ¿cómo lo vamos a convencer nosotros? Entonces, regresando aquí, dice, y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared, versículo 25, y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. O sea que se agarró ahí golpeando a la pobre asnita. Y bueno, dice el versículo 28, entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? Dice, ¿que me has azotado estas 3 veces? Versículo 31, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. ¿Cómo fue que impidió a los misioneros pasar a Bitinia? No lo sabemos. Pero yo creo que no llegaron a este punto. Yo creo que ellos sí fueron sensibles a la voz de Dios. Vamos al versículo 8, Hechos 16:8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Versículo 9, Hechos 16:9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Fíjense cómo el apóstol no tuvo ninguna duda, ni todos los que iban con él. Entonces, hermanos, necesitamos la llenura de Dios para que guíe nuestras vidas. Es que, ¿qué voy a hacer en esto? Y es que, ¿qué voy a hacer en aquello? Pues uno no es Dios, ¿verdad? Los pastores no son Dios. Te pueden dar un consejo sabio, pero tú tienes que ir con Dios. Señor, ¿a dónde? Señor, es que ¿en qué universidad va a estudiar mi hijo?
¿En dónde voy a trabajar? Tengo 5 opciones. Y Dios te puede decir, en esta, escoge esta. Pero es donde me pagan menos. Pues sí, pero entonces, ¿te guías por el dinero? ¿Por qué te guías? ¿O te guías por el Espíritu Santo? Dios no siempre hace las cosas como nosotros queremos, porque su voluntad es perfecta, la nuestra no. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias, Padre, y sobre todo pedirte que nos llenes cada día de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos cada día de ti, Señor, porque cada día tomamos decisiones, Señor, cada día tenemos dificultades en nuestro caminar como cristianos, Señor. Y Señor, separado de ti nada somos, Señor. Llénanos de tu Espíritu. Danos de tu gracia, danos de tu favor. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.